Máquina simple, palanca. Desde el punto de vista técnico, la palanca es una barra rígida que oscila sobre un punto de apoyo, debido a la acción de dos fuerzas contrapuestas, fuerza y resistencia. En los proyectos de fulcro, punto de apoyo de una palanca. Cuando empleamos la palanca para vencer fuerzas, podemos considerar en ella 4 elementos importantes. 1. Fuerza, fuerza que tenemos que aplicar. 2. Resistencia, fuerza que tenemos que vencer. Es la que hace la palanca como consecuencia de haber aplicado nosotros la fuerza. 3. Brazo de fuerza, la distancia entre el punto en que apliquemos la fuerza y el punto de apoyo. 4. Brazo de resistencia, es la distancia entre el punto en el que aplicamos la resistencia y el de apoyo. La fuerza por su brazo es igual a la resistencia. Por el fuerza por brazo de fuerza es igual a resistencia por brazo de resistencia. Pero cuando el problema técnico solucional solamente afecta la amplitud del movimiento, sin tener en cuenta para nada la intensidad de la fuerza, los elementos tecnológicos pasarían a ser: desplazamiento de la fuerza, es la distancia que se desplaza el punto de aplicación cuando la palanca. Desplazamiento de la resistencia, distancia que se desplaza el punto de aplicación de la resistencia al oscilar la palanca. Brazo de fuerza, distancia entre el punto de aplicación de la fuerza y el apoyo. Brazo de resistencia, distancia entre el punto de aplicación de la resistencia y el apoyo. Palanca de primer grado. La palanca de primer grado permite situar la resistencia a un lado del apoyo y del otro la fuerza, lo que puede resultar muy cómodo para determinadas aplicaciones: alicates, pinzas, tenazas, etc. 1. Apoyo centrado, lo que implicaría que los brazos de fuerza y resistencia fueran iguales. Este montaje hace que el esfuerzo y la resistencia sean iguales, como también lo serán el desplazamiento de la fuerza y de la resistencia. Es una solución que solamente aporta comodidad, pero no ganancia mecánica. 2. Apoyo cercano a la resistencia, con lo que el brazo de la fuerza sería mayor al de la resistencia. Esta solución hace que se necesite menor esfuerzo para compensar la resistencia, al mismo tiempo que se produce un mayor desplazamiento de la fuerza que de la resistencia. Este sistema aporta ganancia mecánica y es el empleado cuando necesitamos vencer grandes resistencias con pequeña fuerza. 3. Apoyo cercano a la fuerza, por lo que el brazo de la fuerza sería menor que el de la resistencia. Solución que hace que sea mayor el esfuerzo que la carga y, recíprocamente, menor el desplazamiento de la fuerza que el de la resistencia. Esta solución no aporta ganancia mecánica, por lo que solamente se emplea cuando queremos amplificar el movimiento de la potencia. Palanca de segundo grado. Permite situar la resistencia entre el fulcro y la fuerza. Con esto se consigue que el brazo de fuerza siempre sea mayor que el de resistencia y, en consecuencia, el esfuerzo menor que el de la carga. Este tipo de palancas siempre tiene ganancia mecánica. Esta disposición hace que los movimientos de la fuerza y de la resistencia se realicen siempre en el mismo sentido, pero la resistencia siempre se desplaza menos que la fuerza. Por lo tanto, es un montaje que atenúa el movimiento de la fuerza. Al ser un tipo de máquina cuya principal ventaja es su ganancia mecánica, su utilidad principal aparece siempre que queramos vencer grandes resistencias con pequeña fuerza. Palanca de tercer grado. Permite situar la fuerza entre el apoyo y la resistencia. Con esto se consigue que el brazo de resistencia siempre sea mayor que el de la fuerza y, en consecuencia, el esfuerzo mayor que la resistencia. Este tipo de palanca nunca tiene ganancia mecánica. Esta disposición hace que los movimientos de la fuerza y de la resistencia realicen siempre el mismo sentido, pero la resistencia siempre se desplazará más que la fuerza. Es un montaje que amplifica el movimiento de la fuerza, lo que constituye su principal ventaja. Al ser un tipo de máquina que no tiene ganancia mecánica, su utilidad práctica se centra únicamente en conseguir grandes desplazamientos de la resistencia con pequeños movimientos de la fuerza. Se emplea en pinzas de depilar, corta uñas, caña de pescar, entre otros. Polea fija. Consiste en una sola polea que está fija en algún lugar. Con ella no se gana en fuerza, pero se emplea para cambiar el sentido de la fuerza, haciendo más cómodo el levantamiento de cargas al tirar hacia abajo en vez de para arriba. Entre otros motivos, porque nos podemos ayudar de nuestro propio peso para efectuar el esfuerzo. La fuerza que tenemos que hacer es igual a la resistencia que tenemos que levantar. No hay ganancia mecánica. Polea móvil, resistencia. Es el peso de la carga que queremos elevar o la fuerza que queremos vencer. Tensión. Es la fuerza de reacción que aparece en un punto fijo para evitar que la cuerda lo arranque. Tiene el mismo valor que la potencia. Esfuerzo. Es la fuerza que tenemos que realizar para vencer la resistencia. Esta fuerza es la única que nosotros tenemos que aplicar, pues la tensión soportada por el punto de anclaje de la cuerda. Podemos ver que la polea móvil está colgando de 2 tramos de cuerda. Además, también vemos que la resistencia tira hacia abajo, mientras el esfuerzo y la tensión lo hacen hacia arriba. Por lo tanto, en este mecanismo, la resistencia queda anulada o compensada con las fuerzas de esfuerzo y la de tensión. Podemos elevar un objeto pesado, ejerciendo una fuerza igual a la mitad del peso de la carga. La otra mitad del peso la soporta el otro extremo de la cuerda, que permanece unido al punto fijo. La cuerda solamente soporta un esfuerzo de tracción equivalente a la mitad de la carga. Por eso,
Con este mecanismo se pueden emplear cuerdas la mitad de resistentes que en el caso de emplear una polea fija. Interacciones mecánicas van acompañadas de manifestaciones de la energía, en ocasiones a modo de intercambio entre los cuerpos de forma de energía en tránsito, como del trabajo, otras veces mediante la cesión o acumulación de la energía cinética o potencial. Cesión en este caso significa acción o transferencia. Consideramos una fuerza constante que actúa sobre una partícula de forma que su punto de aplicación se desplaza, siguiendo la trayectoria rectilínea. Trabajo se denomina con la letra W por sus siglas en inglés. En este caso, se define como trabajo realizado una fuerza W, como producto de escalar una fuerza constante por el desplazamiento de un punto de acción. Esta fórmula nos indica la proyección del trabajo realizado, donde W, work, es igual a la magnitud de fuerza por magnitud de desplazamiento, donde W es Newton por metro, que es igual a Joule. De acuerdo con la definición del producto escalar, el producto escalar es una multiplicación entre dos vectores que da como resultado un escalar. W es igual a F por delta R por coseno de A, donde A es el ángulo que se forma la fuerza y el desplazamiento. Nos preguntamos ahora cuál es el trabajo realizado, en general por la fuerza variable cuyo punto de aplicación sigue la trayectoria cualquiera. Para calcularlo se considera el trabajo elemental, realizado por F en un desplazamiento elemental, suficientemente pequeño como para suponer que el F no varía. Cuando la fuerza no es constante a lo largo de la trayectoria, el trabajo realizado entre dos puntos A y B se calcula mediante la suma de todos los trabajos elementales, lo que requiere efectuar una integración. Para que una fuerza realice trabajo, debe producirse el desplazamiento del cuerpo. El trabajo total realizado entre dos puntos A y B es la suma de todos los trabajos elementales. Poliplasto. Este mecanismo está formado por un grupo de poleas fijas y móviles, cada uno de ellos formados a su vez por un conjunto de poleas de diámetro decreciente y ejes paralelos entre sí, que se montan sobre la misma armadura, de modo que existe el mismo número de poleas fijas que móviles. El extremo de la cuerda se sujeta al gancho de la armadura fija y se pasa alternativamente por las ranuras de las poleas y comenzando por la del grupo móvil, terminando en la polea fija mayor o extrema, donde queda libre el tramo de la cuerda del que se tira. La expresión que nos indica el esfuerzo se debe realizar para vencer una carga o resistencia. Es la siguiente: fuerza es igual a resistencia sobre el número de poleas móviles del poliplasto por 2, siendo n el número de poleas móviles del poliplasto. Así, por ejemplo, si disponemos de un poliplasto de 3 poleas móviles, el esfuerzo que debo realizar para elevar una carga es de 6 veces menor. Suponiendo que la carga sea, por poner dentro de un ejemplo, 60 kilos, el esfuerzo que deberíamos efectuar en este caso es de 10 kilos. Otro modelo de poliplasto es el que emplea dos ramales distintos paralelos y a altura en lo que se alojan las poleas. En el ramal superior se sitúan las poleas fijas y en el de abajo las poleas móviles, conjuntamente con la carga. Por último, es importante señalar que en este tipo de sistema, al igual que en la polea móvil, debemos hacer un mayor recorrido con la cuerda, mayor recorrido cuando mayor es el número de poleas. Principio de Arquímedes. Uno de los grandes logros de Arquímedes fue el descubrimiento de la relación entre el líquido desalojado por un cuerpo sumergido y la fuerza de flotación o empuje que recibe. Cuando un objeto se hunde completamente, desaloja un volumen de líquido exactamente igual al volumen de dicho objeto. Si en cambio se hunde parcialmente, entonces el volumen de líquido desalojado es igual al volumen sumergido del cuerpo. El principio de Arquímedes sostiene que cuando un objeto está parcialmente o totalmente sumergido en un fluido en reposo, sobre él actúa una fuerza de flotación o empuje. La fuerza es vertical, su sentido es hacia arriba y se cumple cuando el valor del empuje es igual al peso del fluido que ha sido desalojado por el objeto. Leyes de Newton. Primera ley, ley de inercia. Todo cuerpo permanecerá en estado de reposo o de movimiento con velocidad constante mientras no interactúe con su medio. Esta primera ley define un estado natural de los cuerpos. Se dice que está en cierto estado de movimiento. Segunda ley, ley de masa.
La dirección de la aceleración es directamente proporcional a la dirección y sentido de la fuerza resultante e inversamente proporcional a la masa del cuerpo. Tercera ley, ley de acción y reacción. Si un cuerpo ejerce una fuerza sobre un segundo cuerpo, el segundo cuerpo ejerce una fuerza de igual magnitud, pero en sentido opuesto sobre el primero. Sistemas neumáticos. Los sistemas neumáticos nos sirven para la generación, almacenaje y utilización del aire comprimido, utilizando el aire como medio para la transmisión de señales y o potencia. Se usan mucho en la automatización de máquinas. Estos circuitos convierten la energía del aire comprimido en energía mecánica. Tienen un amplio campo de aplicación en diferentes tipos de herramientas neumáticas, como ejemplo, atornilladoras, pulidoras, remachadoras, taladros, etc. Un circuito neumático básico puede representarse mediante el siguiente diagrama funcional: compresores, tanques y depósitos, secadores y filtros, válvulas y por último, actuadores. Las válvulas neumáticas son elementos que mandan o regulan la puesta en marcha, el paro y la dirección, así como la presión enviadas por el compresor. Las válvulas, en términos generales, tienen la siguiente misión: distribuir el fluido, regular el caudal y regular la presión. Según su función, las válvulas se pueden subdividir en los siguientes grupos: válvulas de vías o distribuidoras, válvulas de bloqueo, de presión, de caudal o de cierre. El rectilíneo uniforme es un cuerpo que al moverse describe una línea recta en su trayectoria y cambia su posición al avanzar el tiempo. Su velocidad es constante, por lo tanto recorre el mismo espacio cada segundo que se mueve. Tiene tres características: cambia su posición al variar el tiempo, su trayectoria es una línea recta, su velocidad es constante. Ejemplo, imagínate pedaleando en tu bicicleta a un ritmo constante en un segundo, recorres 1 metro, en 2 segundos 2 metros. ¿Cuántos metros recorres cada segundo? Exacto, 1 metro cada segundo, es decir, que velocidad es igual a 1 metro al segundo. Esto es un movimiento rectilíneo uniforme. Sus fórmulas son: distancia, que es igual a velocidad por tiempo, tiempo, que es igual a distancia sobre velocidad, y velocidad, que es igual a distancia sobre tiempo. El movimiento rectilíneo uniformemente variado es el movimiento que describe una línea recta en su trayectoria y su aceleración es constante. Por lo tanto, se mueve más rápido por cada segundo que se desplaza. Sus características son: cambia su posición al variar el tiempo, su trayectoria es una línea recta, su velocidad varía con el tiempo y su aceleración es constante. Ejemplo, imagínate pedaleando en tu bici persiguiendo a otro ciclista que va más rápido que tú. Debes aumentar tu velocidad para llegar a él. En 1 segundo vas a 3 metros sobre segundos. En 2 segundos a 5 metros sobre segundos. En 3 segundos a 7 metros sobre segundos. ¿Cuánto aumenta tu velocidad a cada segundo que pasa? Exacto, 2 metros cada segundo, es decir, aceleración es igual a 2 metros sobre segundo al cuadrado. Esto es un movimiento rectilíneo uniformemente variado. Sus fórmulas son las siguientes: para velocidad está velocidad final igual a velocidad inicial más o menos aceleración por tiempo, o velocidad al cuadrado final, que es igual a velocidad inicial al cuadrado más o menos aceleración al cuadrado por distancia. Para distancia es distancia igual a velocidad final más o menos velocidad inicial sobre 2 por tiempo, o distancia es igual a velocidad inicial por tiempo más o menos aceleración por tiempo al cuadrado sobre 2. En las primeras 4 fórmulas vamos a observar que le falta una variable a cada una. Por ejemplo, a la fórmula 1 le falta distancia, en la fórmula 2 no hay velocidad final, en la fórmula 3 no hay tiempo y en la fórmula 4 no hay aceleración. En las fórmulas de movimiento rectilíneo uniformemente variado, los signos más o menos se va a aplicar dependiendo de las problemáticas del ejercicio, si se usa o se aplica el signo más o el signo menos. La diferencia de este movimiento con el otro es que su aceleración es constante, en el otro dicha aceleración no existe. Antes de empezar con caída libre y tiro vertical, hay que saber que el mundo atrae a todos los cuerpos con la gravedad. Dicha gravedad posee el valor de 9,8 metros sobre segundo al cuadrado, y esta gravedad siempre es constante. La velocidad en el punto máximo de un objeto es 0.
En la caída libre y el tiro vertical en el vacío son dos casos particulares de movimiento rectilíneo uniformemente variado, puesto que en ellos la aceleración es constante. Es la llamada aceleración de la gravedad, que es igual a 9,8 metros sobre segundo al cuadrado. Estos movimientos se conocen generalmente como movimientos verticales en el vacío. Que se realicen en el vacío implica que no hay ningún tipo de resistencia al movimiento, como fuerzas de fricción o rozamientos, que serían comunes en movimientos en el aire. La única fuerza que está actuando es el peso del cuerpo, la cual determina la existencia de la aceleración de la gravedad. Si bien esta aceleración no es constante en todos los puntos del planeta, tomaremos por el momento el valor de 9,8 metros sobre segundo al cuadrado. En efecto, en la caída libre, el cuerpo se deja caer libremente desde el reposo, sin arrojarlo para abajo, o sea, con velocidad inicial cero. El movimiento es entonces acelerado, el cual tiene su origen en la posición en el punto más alto y crece hacia abajo. La aceleración de la gravedad se toma como positiva, pues va en el sentido del crecimiento. El tiro vertical, en cambio, es un movimiento donde el cuerpo se le arroja hacia arriba con una velocidad inicial, o también denominada v. En el camino de subida el movimiento es retardado, pues la aceleración es hacia abajo y la velocidad hacia arriba. El móvil va disminuyendo su velocidad hasta detenerse en el punto más alto del trayecto. Luego comienza a bajar por efecto de la aceleración de la gravedad que en todo momento sigue atrayéndolo hacia abajo. Esta segunda parte del movimiento constituye una caída libre, pero no es necesario cambiar de fórmulas y usarlas de la caída libre, pues como el movimiento es de aceleración constante, la de gravedad, g, con las mismas fórmulas del tiro vertical se explica esta segunda fase del movimiento. Para el tiro vertical se usa un sistema de referencia que tiene el origen en la posición inicial del cuerpo, que puede ser el suelo o un determinado nivel de referencia. La gravedad es una variable que va cambiando dependiendo de dónde estemos ubicados. Entre más nos alejemos de la Tierra, menor será el efecto de esta sobre nosotros. La gravedad aquí en la Tierra es de 9,8 metros sobre el segundo al cuadrado sobre el nivel del mar y actúa sobre cualquier objeto pese lo que pese este. Por ejemplo, ¿cómo afecta la gravedad en nuestras vidas? La gravedad irá frenando todo objeto que vaya subiendo. Su velocidad disminuirá 9,8 metros sobre el segundo al cuadrado. Eso significa que por cada segundo la velocidad cambia 9,8 metros sobre segundos. Entonces multiplicamos segundo con segundo y nos queda segundo al cuadrado. Y cuando va bajando aumenta 9,8 metros sobre el segundo al cuadrado. Gravedad es de 9,8 metros sobre el segundo al cuadrado. En este caso la redondeamos a 10 metros sobre el segundo al cuadrado para trabajar más cómodos. Entonces, para resumir, tiro vertical sube verticalmente y caída libre significa que no hay nada que lo frene, no hay aire, no hay fricción, no hay nada. Sus fórmulas son 4. La primera, velocidad final, que es igual a velocidad inicial más o menos gravedad por tiempo. Su segunda fórmula es velocidad final al cuadrado igual a velocidad inicial al cuadrado más o menos 2 por gravedad por altura. Su tercera fórmula es altura, que es igual a velocidad inicial por tiempo más o menos gravedad por tiempo sobre 2. Y su cuarta fórmula es altura, que es igual a velocidad final más velocidad inicial sobre 2 por tiempo. Energía cinética. Es una forma de energía conocida como energía del movimiento. La energía cinética de un objeto es aquella que se produce a causa de su movimiento que depende de la masa y velocidad del mismo. La energía cinética se representa a través de la siguiente fórmula. Energía cinética es igual a un medio por masa por volumen al cuadrado, y su unidad como resultado es el joule. Por ejemplo, el agua, un animal corriendo, un ave volando, etc. tiene energía cinética. Fuerzas conservativas. Las fuerzas conservativas son aquellas en las que el trabajo realizado sobre un cuerpo en movimiento es independiente de la trayectoria. El trabajo realizado por estas fuerzas solo depende de la posición inicial y final. Si sobre una partícula actúan solamente fuerzas conservativas, se conserva la energía mecánica del sistema,
es decir, la suma de la energía potencial y la energía cinética permanece constante. Además, si el punto inicial y final es el mismo, el trabajo realizado por la fuerza conservativa es nulo. Ejemplos de fuerzas conservativas. Algunos ejemplos de fuerzas conservativas son la fuerza gravitatoria, la fuerza elástica y la fuerza eléctrica. Fuerzas no conservativas. Las fuerzas no conservativas son aquellas en las que el trabajo realizado sobre un cuerpo en movimiento dependerá de la trayectoria. Cuando actúan fuerzas no conservativas, la energía mecánica del sistema no se conserva. Un ejemplo de esto podemos verlo con la fuerza de rozamiento. Cuanto mayor sea la trayectoria, mayor será el trabajo realizado. Ejemplos de fuerzas no conservativas. Algunos ejemplos de fuerzas no conservativas son la fuerza de rozamiento, la fuerza de amortiguamiento y la fuerza de propulsión. Energía potencial. La energía potencial es un concepto de energía que va a depender del tipo de interacción que se ejerce sobre un cuerpo. Se relaciona con el trabajo realizado por las fuerzas sobre el sistema físico para trasladarlo de una posición a otra del espacio. La función de la energía potencial dependerá del tipo de campo de fuerzas que actúe sobre el conjunto de objetos, partículas que interactúan por medio de fuerzas o procesos que son internos al sistema. Veremos que la energía potencial asociada a un sistema puede usarse para realizar un trabajo sobre un objeto, por ejemplo, en la figura debido a su posición en el espacio, el ladrillo puede realizar trabajo sobre el clavo. En otras palabras, la energía potencial es la energía capaz de generar un trabajo como consecuencia de la posición del objeto. Energía potencial gravitatoria. Trabajo realizado por la fuerza gravitacional, que es el peso. Cuando mueves el objeto, la energía potencial gravitatoria aumenta. Cuando la altura aumenta, la energía potencial gravitacional disminuye. Cuando la altura disminuye, que sería h, depende del sistema de referencia. Definimos la energía potencial gravitatoria como la energía que posee un cuerpo por el hecho de encontrarse bajo la acción de la gravedad. Estudio de los movimientos de los cuerpos. Las tres leyes de Newton nos permiten estudiar el movimiento de los cuerpos a partir de las fuerzas que actúan sobre ellos. Es necesario que conozcamos cuáles son las fuerzas que actúan sobre los cuerpos. En esta sección vamos a comentar cuáles son las principales fuerzas que vamos a encontrar al estudiar los movimientos de los cuerpos. Ellas son el peso, la normal y la fuerza de rozamiento. Veamos cada una de ellas por separado. El peso. M por G. El peso es la fuerza de atracción gravitatoria que ejerce la Tierra sobre los cuerpos que hay sobre ella. En la mayoría de los casos, se puede suponer que tiene un valor constante, al igual que el producto de la masa del cuerpo por la aceleración de la gravedad, cuyo valor es de 9,8 metros sobre segundos al cuadrado, y está dirigida siempre hacia el Sol. Veamos algunos ejemplos. Ahora seguimos con la fuerza normal. Cuando un cuerpo está apoyado sobre una superficie, ejerce una fuerza sobre ella, cuya dirección es perpendicular a la de la superficie. De acuerdo con la tercera ley de Newton, la superficie debe ejercer una fuerza de la misma magnitud y dirección, pero en sentido contrario. Esa fuerza es denominada normal y la representamos con la N. Vamos a ver algunos ejemplos. Fuerza de rozamiento. La fuerza de rozamiento es una fuerza que aparece cuando hay dos cuerpos en contacto. Por ejemplo, mover un mueble o una máquina pesada sobre un piso rugoso resulta más difícil que hacerlo sobre rodillos. En este último caso, los rodillos se utilizan para reducir el rozamiento, aunque no se puede eliminar totalmente. Siempre existe rozamiento o fricción entre dos superficies en contacto. La fuerza de rozamiento expresa la resistencia que presentan dos superficies de contacto al desplazarse una con respecto a la otra. Se llama fuerza de rozamiento estática cuando esa fuerza impide el desplazamiento de la superficie sobre la otra. En cambio, si ambas superficies deslizan una sobre la otra, la interacción entre ambas se manifiesta
mediante la fuerza de rozamiento dinámica. En ambos casos, la fuerza de rozamiento depende de la normal. El coeficiente de rozamiento U depende de los materiales de las dos superficies en contacto. Para cada par de superficies, el coeficiente estator es mayor que el dinámico, pero que es más difícil de poner en movimiento un cuerpo que mantenerlo posteriormente en movimiento con velocidad constante. La fuerza de rozamiento estática es variable. Si una persona intenta empujar un mueble y no realiza gran esfuerzo, no lo mueve porque la fuerza de rozamiento estática iguala la intensidad a la que se ejerce. Si se hace mayor el esfuerzo sin mover el mueble, la intensidad de la fuerza de rozamiento estática está aumentando. Eso tiene un límite y para algún valor la fuerza exterior supera la fuerza de rozamiento estática máxima y logra moverlo. Matemáticamente, lo que se expresa hasta aquí puede resumirse en las siguientes ecuaciones. El rozamiento, en muchos casos, dificulta el movimiento. Sin embargo, en muchas otras ocasiones, el rozamiento permite efectuar los movimientos deseados. Por ejemplo, la marca humana. El rozamiento en la suela del calzado y el piso permite que las personas avancen al caminar. Lo mismo sucede con el desplazamiento de los automóviles. De no existir el rozamiento de las cubiertas y el suelo, las ruedas girarían en su lugar sin poder avanzar. Por ello, sobre el suelo los autos utilizan cadenas que le permiten adherirse al suelo. También, por esta razón, algunos atletas utilizan zapatos con clavos para lograr mayor adherencia al terreno.